Nuestro trabajo de investigación aborda una problemática identificada en la ciudad de Chachapoyas, las cláusulas de abstención en contratos que, amparados en la autonomía de la voluntad, exceden límites razonables, generando desequilibrio entre las partes y vulnerando derechos fundamentales. Nos preguntamos, ¿cuáles son los límites del principio de autonomía de la voluntad respecto a las obligaciones de no hacer en los contratos de Chachapoyas? Nuestro objetivo es analizar estos límites partiendo de la hipótesis de que la falta de información y asesoría jurídica influye significativamente en la celebración de contratos con cláusulas desproporcionadas que vulneran la autonomía de la voluntad. La teoría nos habla de dos autores. El autor Pinedo explica que el principio de autonomía de la voluntad es la base de la libertad contractual. Afirma que este principio permite que las personas se autorregulen, es decir, que puedan crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas según sus propios acuerdos. Destaca que esta libertad no es absoluta, siempre debe respetar el orden público, las buenas costumbres y los derechos de terceros. En resumen, la autonomía de la voluntad garantiza que las partes puedan decidir cómo organizar sus relaciones jurídicas dentro del límite razonable. El segundo autor, Vázquez y Herrada, analizan la mora del deudor en las obligaciones de no hacer, es decir, cuando el deudor incumple una obligación basada en una abstención, explican que, aunque tradicionalmente se duda de si puede existir mora en este tipo de obligaciones, ellos sostienen que sí es posible aplicarla, utilizando una interpretación analógica del Código Civil. Señalan que reconocer la mora en las obligaciones de no hacer permite una mejor protección al acreedor y facilita determinar responsabilidades cuando el deudor realiza un acto que debía evitar. La investigación es de enfoque cualitativa, de tipo aplicada, porque busca profundizar el conocimiento teórico sobre las obligaciones de no hacer y los límites del principio de autonomía de la voluntad, pero en una utilidad práctica en el derecho civil. El diseño es no experimentar y transversal, ya que no se manipulan variables y se analiza la información en un solo momento. Su alcance es descriptivo, pues se centra en identificar y explicar las percepciones y experiencias jurídicas de abogados civilistas sobre cómo se entienden y aplican estas obligaciones y los límites a la voluntad de las partes. La segunda categoría es el principio de autonomía de la voluntad, que básicamente es la libertad que tienen las personas para decidir cómo contratar y qué condiciones incluir. La obligación de no hacer. En nuestra investigación, la primera categoría que analizamos fue la obligación de no hacer. Este se refiere a aquellos compromisos en los que una de las partes debe abstenerse de realizar una conducta. Y no es que tenga que hacer algo, sino precisamente no hacerlo porque podría afectar al acreedor. Nuestra población fueron los abogados civiles de Chachapoyas. La muestra fue de 5 expertos seleccionados por conveniencia. La técnica fue la entrevista semiestructurada y el instrumento una guía de entrevista. El instrumento fue validado mediante un juicio de expertos. Para asegurar la confiabilidad de los datos, aplicamos triangulación de las respuestas de los participantes. La información se analizó con la técnica de análisis de contenido de tipo descriptivo e interpretativo, lo que nos permitió categorizar y profundizar en las concepciones sobre los límites de la autonomía contractual. Los artículos internacionales revisados como el de Giraldo 2023 y Maferet 2023 coinciden unánimemente que las obligaciones de no hacer establecen restricciones a la autonomía de la voluntad, confirmando que este principio no es absoluto y debe someterse a límites legales y orden público. En lo nacional, autores como Vázquez y Herrada 2019 y Manzanares 2025 destacan que el 70% de estudios señalan la necesidad de normas expresas que limiten estas obligaciones, pues la autonomía sin regulación clara puede vulnerar principios fundamentales y generar inseguridad jurídica. Discusión. Los hallazgos muestran que varios autores como Masferrer 2022, Ramos 2023, Rovira 2022 y Serra 2017 coinciden que la autonomía de la voluntad es el fundamento que permite a las partes decidir
cómo regular las obligaciones de no hacer. En sus propuestas, esta autonomía es el punto de partida para determinar el contenido y alcance de dichas obligaciones. Autores como Pinedo 2020, Serra 2017 y Rovira 2022 sostienen que, aunque la autonomía es importante, resulta necesario fijar límites claros para evitar abusos. En el caso específico de las obligaciones de no hacer, los estudios de Ferrero 2023 y Valareso y Chang 2025 explican que éstas requieren controles más estrictos porque pueden generar desequilibrios o restricciones excesivas si no se regulan adecuadamente. Asimismo, se identifican diferencias entre Giraldo 2023, quien propone soluciones prácticas centradas en el fundamento del sistema, y autores peruanos como Mazanares 2025 y Vázquez y Herrada 2019, que enfatizan que la desigualdad entre las partes es un factor determinante. Por eso, en contextos como Chachapoyas, una autonomía contractual sin límites termina favoreciendo los abusos en lugar de resolver conflictos. En conclusión, la libertad de decisión, aunque es un principio fundamental en los contratos, debe estar sujeta a ciertos límites, en especial en las obligaciones de no hacer, para evitar acuerdos que puedan vulnerar derechos o normativas obligatorias o tal vez el interés de la comunidad. Estos hallazgos en Chachapoyas 2025 muestran que la libertad para contratar se desarrolla dentro de un marco jurídico que le brinda regulación, previniendo que la prohibición de determinadas acciones afecte la seguridad jurídica o las expectativas de las partes. Finalmente, las restricciones a la autonomía contractual funcionan como mecanismos que salvaguardan, previniendo acuerdos desiguales o confusos y asegurando que los contratos se mantengan dentro de los límites justos y razonables.